todos los santos y budas, a nuestros maestros iluminados, a nuestro decano Paiso Vicentía, a nuestro decano a nuestras misioneras, al señor Liao y a ustedes. Vamos a hablar de este tema el día de hoy. El siguiente periodo de tiempo que tengamos, vamos a hablar de un libro nuevo que he estado traduciendo del inglés. Este es un libro que habla de esta parte que se llama el libro La melodía espiritual que toca la piedad filial o el amor filial. Este es un libro que vamos a hablar ya en un periodo posterior. Nos interesa mucho porque en esta época hay mucha dificultad en la parte del amor filial entre padres e hijos, y precisamente, digamos, ese es el punto más delicado que no se puede solucionar, hay causa y efecto, y por esa circunstancia a veces no puede haber armonía familiar. Y al mismo tiempo, aunque una familia se vuelve muy funcional, muchas veces no tiene lazos fuertes y termina rompiéndose. Entonces vamos a hablar de esto en el siguiente periodo de charlas, después de terminar este que se llama el corazón. Este nos interesa mucho porque el corazón es un tema que hemos estado hablando mucho de cómo tocar. Cuando hablamos del corazón hemos dicho que se refiere a nuestros sentimientos más profundos, y hemos hablado de nuestros deseos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros conocimientos, experiencias, intereses y todo lo que desarrollamos que se va a hacer el centro, el motor de nuestra vida. Y esos principios que vamos aprendiendo de pequeños pueden o no estar equivocados. Muchas veces familiarmente los principios no son buenos, no porque las personas que estén en familia sean malos, no, sino porque tradicionalmente en épocas anteriores no se enseñaban tantas cosas, y también no es que había negligencia, antes la información era muy reducida, y el problema a veces pensamos que es en la información, debería haber más información. Pensamos que si hay una explicación más explícita y que hay más biografía de los principios, estudiaríamos más. Y aún así, aunque hay mucha información, también aún así el día de hoy es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque la certeza en la práctica no es tan simple y a veces no se practica profundamente. Entonces, antes no hay mucha información, la gente practica más, tiene más fe. Hoy hay mucho más información, pero para enseñar a uno, antes con enseñar a uno era para enseñar a todo un grupo. Ahora es mucho más difícil convencer a alguien. Ahora la duda está sembrada, hay más información. Y por eso necesitamos trabajar en nuestro corazón, en nuestro entendimiento. Cuando ha iniciado, cada persona tiene su propio bagaje. Es decir, el conjunto de ideas, principios, sentimientos, emociones que ha desarrollado familiarmente. Y cuando va a llegar a una etapa de juventud hasta los 18, normalmente es la cosecha familiar y puede estar llena de defectos y también de ventajas y desventajas, cosa que puede o no ser malo. En ese punto, cuando llega hasta los 24, tiene una herencia familiar. Y si la familia no ha entrado en esa línea, normalmente el hijo tampoco entra. Aquellos que han logrado entrar, yo he entrado acá al templo cuando ya tenía 27, hay una afinidad profunda para desarrollar ese entendimiento. A veces, recuerdo, vagamente no, mis padres siempre en casa, nunca los he escuchado hablar malas palabras, nunca los he visto pelearse ni discutir, y un punto muy importante, tampoco he visto a mi padre borracho, nunca. Él nunca toma y siempre está durmiéndose temprano. Entonces hay un punto en el cual no tengo motivos para hacer lo mismo, ¿me entienden? En ese punto no tengo como excusa de decir yo también quiero hacerlo. Entonces, aunque hay mucha teoría al respecto, muchas veces no desarrollamos esa comprensión. Y cuando ya llegamos a más mayor, normalmente cuando estamos cerca de los 40, nos hacemos más pacientes, más pasivos,
y se puede decir más equilibrados, pero aún así depende de la educación de la persona y de la forma en cómo vivir. Si en la familia no se ha tenido ese entendimiento, muchas veces es un poco más complicado. No es tan fácil acceder. Hay millares de personas afuera, y cuántas personas podemos entrar a escuchar. Es muy poco. Aún es muy poco. Pero de esas personas que escuchamos, si entendemos, empecemos a hacer pequeños cambios. Y cuando esos cambios se empiecen a dar, empezamos a entender que aunque hay dificultades, nuestra vida empieza a cambiar, porque no es que no le demos importancia a las dificultades, sino que empezamos a entender de dónde vienen y empezamos a hacer los cambios. Es por eso que es necesario aprender el significado de qué es el karma, entender qué significa si comemos o no y qué comemos, y también cómo tenemos que pensar como una idea para nosotros poder cualificar y calificar nuestro entendimiento. Cuando hablamos de esto, el cuerpo es un utensilio del corazón y el corazón es el dueño del cuerpo. Es evidente que nuestro cuerpo ha adquirido, se ha fundido con nuestro espíritu. Y cuando se ha fundido con nuestro espíritu se llama alma viviente. Y cuando hemos llegado, cuando estamos vivos, hemos nacido recientemente, entonces va a ver qué cosa, este cuerpo va a aprender, nuestro espíritu que está vivo, va a aprender una serie de costumbres, ¿sí o no? Y costumbres que son un legado familiar, también va a aprender, aparte de eso, por la causa y efecto, puede ser una afinidad, puede ser un karma, como el conjunto de personas que están a su alrededor. Entonces el corazón es el dueño del cuerpo porque, de acuerdo a los sentimientos de la persona, de acuerdo a los principios de la persona, va a empezar a desarrollar un conocimiento de esa persona y, por qué no decir, una experiencia. Entonces, suele ocurrir que si la experiencia no es buena, la persona termina en un fracaso. Pero no necesariamente tiene que ser así. Puede que para la persona haber tenido malas experiencias es algo bueno y que le ayuda a entender mejor cómo no se hace y cómo se debe hacer. Entonces, ese conjunto de principios, ideas, emociones, sentimientos es el dueño del cuerpo, ¿sí o no? ¿Por qué dueño del cuerpo? Porque muchas veces, aunque hay una idea equivocada, con esa idea equivocada se pueden justificar los actos. Entonces, cuando hemos iniciado este corazón que puede no estar pulido, llega a entender a nuestro espíritu y recién muchas veces podemos pulir ese corazón o ese conjunto de ideas que pueden o no ser equivocadas. ¿Quieren ustedes dominar el corazón? Eso es muy importante. Esa es una pregunta que nos hace nuestro maestro. ¿Quieren dominar el corazón? Porque muchas veces queremos algo, sabemos no está bien. ¿Cómo lo controlamos? Hay situaciones en la cual estamos realmente muy felices y esa felicidad muchas veces obstruye nuestro entendimiento, o estamos muy enojados, y cuando estamos enojados no podemos razonar, y en esa situación que es cotidiana en nuestra vida, realmente necesitamos dominar nuestro corazón. Ese es en chino corazón, ¿está bien? Entonces nosotros necesitamos trabajar nuestro corazón y lo tenemos que hacer a diario. Hay un detalle acá. Cuando nosotros empezamos a hacer cambios y empezamos a pulir nuestra propia conducta, entonces empezamos a entender cómo pulimos nuestra conducta. El único que puede corregir nuestra conducta es nuestro espíritu, y el único medio que utilizamos es nuestra conciencia. Nuestros sentimientos, emociones, deseos, conocimientos, experiencias, todo lo que hacen a nuestro corazón no tienen ojos ni sentido, solamente se perciben. Y como tal, nosotros cuando percibimos algo pensamos, esto es bueno y me gusta hacerlo. Pero nuestra conciencia es el único que puede discernir, ¿es correcto o no es correcto? Si nuestra conciencia no puede discernir si es correcto o no es correcto, entonces nosotros no podemos avanzar. Es muy importante para nosotros purificar lo que pensamos que sea correcto y que nos ayude. Las reglas del corazón. El corazón debe ser vacío. ¿Qué significa? Que no debe haber una influencia
incorrecta en nuestro interior, tú quieres hacer algo, quieres, por ejemplo, ser profesional, ser un médico, es para ayudar a las personas, no es para pensar en el beneficio. El beneficio es una consecuencia natural. Si empleas tu tiempo, tiene que haber beneficio. Pero cuando no es correcto, cuando te excedes porque eres el único, hay problema. Entonces lo mismo pasa con cualquier tipo de profesión y ocupación. Si nuestra voluntad no es vacía, es decir, yo me muevo porque hay beneficio, pero no me muevo si no hay beneficio, entonces naturalmente en la situación en la cual yo debo aprender, no voy a aprender. ¿Por qué? Porque estoy atado al beneficio, estoy atado a la causa y efecto. Entonces no debo moverme solamente por beneficio. Por eso mis sentimientos, mis emociones, mis deseos no deben moverse solamente o ser influenciados por el deseo. ¿Cómo trabajo eso? Al relacionarme con las personas, debo buscar hacer siempre lo correcto. Cuando hay un beneficio pero no es correcto, lo rechazo porque termina dañándome, porque elijo mal. En el Tao, que es el uso de nuestra conciencia, lo más importante es elegir lo que uno quiere. Pero elegimos lo que queremos y pensamos si lo que estamos eligiendo es correcto o no, porque a quien vamos a dañar es a nosotros mismos. Hay una causa y efecto directamente relacionadas con todo el acto que hacemos en la vida, es muy importante para nosotros. Los pensamientos deben ser tranquilos. Si el pensamiento es desbordante, el corazón no está vacío, ¿sí o no? Y piensas demasiado, quiero, necesito ese algo, entonces naturalmente la persona no puede estar tranquila. ¿Por qué? Porque hay una influencia en nosotros. No ser molestados por las cosas exteriores y no ser conmovidos. Muchas veces queremos alcanzar algo, pero ese algo no lo necesitamos y queremos alcanzarlo momentáneamente. Deseamos algo que no necesitamos, entonces continuamente nos sugestionamos a alcanzar ese algo, pero no necesitamos. En la vida, una vida tranquila realmente nos permite disfrutar de todo lo que está alrededor nuestro. ¿Pero qué es disfrutar? Desde un vaso de agua hasta una relación muy simple, familiar, hablar con alguien, para los abuelos, hablar con los nietos, entender si su trabajo ha estado bien, dónde está fallando, para los padres, relacionarse adecuadamente con los hijos, para transmitirles enseñanzas sin que los hijos se sientan molestos por esa forma. Pero ¿cómo sabemos? Sabemos cuando estamos observando a las personas, sabemos cuál es su estado de ánimo. Usamos nuestros 5 sentidos. Usamos nuestros 5 sentidos para observar si es el momento adecuado o no. Hoy hay mucha dificultad porque es más difícil acercarse a las personas. Hay mucho trabajo, poca paga. Hoy el virus hace que en vez de estar cerca nos alejemos. Pero en este sentido es muy importante entender, hay un problema, piensa demasiado, ¿sí o no? Inmediatamente no está tranquilo. Y cuando no está tranquilo, incluso el rostro ya cambia. No sabe lo que está haciendo, hay una especulación y hay un problema entre una persona y otra. Yo sé, no somos animales, solo los animales no pueden pensar, pero incluso antes de vernos en dificultad, ya estamos rompiendo la armonía de nuestro propio pensamiento. Piensa, seguramente está pasando esto, seguramente ya pasó el otro. Yo tengo un problema, siempre que pienso algo, es como estoy pensando, entonces ¿qué hago? No pienso nada. Dejo que las cosas sucedan tal cual deben suceder. ¿Por qué dejo que las cosas sucedan? Porque es la única forma de hacer las cosas. Cuando está ocurriendo algo y tú ves que está ocurriendo, si tu pensamiento es tranquilo y está vacío, naturalmente puedes resolver incluso si es un gran problema. ¿Sí o no?
porque no estás cargado emocionalmente. Cuando estamos cargados emocionalmente, las emociones, nuestras propias emociones, nos impiden reconocer si es correcto o no. ¿Sí o no? Estás enojado de algo que ha ocurrido, pero en realidad la persona no ha hecho eso que tú estás pensando. E inmediatamente ya no puedes pensar si es correcto o no actuar de una forma o de otra forma. Inmediatamente ya estamos a la defensiva, ¿sí o no? Estamos listos. Y eso nos impide vivir en tranquilidad y armonía. La mayoría de nosotros somos buenas personas, pero ante una situación que se perfila de una forma, ya estamos preparados para responder de otra, pero en nuestro pensamiento, como no es tranquilo, inmediatamente estamos molestos. Esa situación exterior nos impide estar tranquilos. No podemos comer, no podemos dormir y no podemos movernos porque estamos incapacitados. Entonces, es muy importante llevar ese corazón al vacío. ¿Qué quiere decir? Mira, yo tengo sed, tomo agua. Yo tengo hambre, ¿qué hago? Como. Y si me excedo, estaba bien rico. No puedo. ¿Acaso no tengo ojos? ¿No tengo paladar? ¿No tengo sensibilidad? Tengo. Entonces tengo que comer de acuerdo a lo que siento que es correcto. Ese se llama justo medio. Yo estoy hablando con alguien y le estoy diciendo palabras muy duras, pero estoy observando su rostro. Si en un punto estoy fallando, también tengo que detenerme, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque la persona ya no me escucha. Y si ya no me escucha, estoy creando un problema. Entonces tengo que observar. Por eso se dice, mírame a los ojos. Hay una comunicación más simple, porque sentimos lo que la persona dice, porque también usamos nuestro tercer ojo y nuestro entendimiento está fluido. Pero cuando estamos contaminados por una idea anterior, entonces estamos siendo influenciados, molestados por la parte externa. Y cuando nos molesta la parte externa, aunque no haya ocurrido nada, ya nos estamos moviendo. ¿Sí o no? Ya hay un sentimiento y ya estamos directo a pelearnos, o a tener un resentimiento, o a crear dolor en nosotros. ¿Por qué? No está ocurriendo de acuerdo a lo que yo mismo quiero. Cuando estamos practicando el Tao, lo más importante es el uso del discernimiento. Ni las emociones ni los sentimientos tienen ojos, solamente se muestran. Ves algo y ya estás enojado. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué a mí? Pero no estás pensando y no estamos pensando si eso que está ocurriendo es porque nosotros no hemos cumplido cuidadosamente con nuestras obligaciones. Es como ese dicho, las ratas solo vienen cuando hay comida. Solo hay cucarachas cuando no se ha limpiado bien. Entonces, ¿la culpa de quién? De la cucaracha, ¿no? No es de la cucaracha, pero la cucaracha, ¿por qué viene? El alimento. Entonces, si nosotros somos cuidadosos, va a haber problema. Hay un detalle. No somos expertos. Por eso estamos completamente atentos a las circunstancias. Y si todo el tiempo estamos con el celular, y si todo el tiempo estamos medio adormilados, porque pobre de mí, tengo problemas, solo me ocurre a mí, con esa autocompasión, naturalmente es peor. No puedo razonar, no puedo mirar, no puedo avanzar. Realmente se puede decir, y terminamos diciendo, qué desgracia, tengo mala suerte. ¿Dónde está tu mala suerte? En tu mano. Siempre estás quejando, estás intranquilo. ¿Cómo se supone que puedes ver más allá? Eso nos ocurre a todos nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Deja eso un rato. Yo siempre les digo a mis alumnos, yo prefiero siempre estar en mi cocina, toma un poquito de té sin azúcar. Siento el sabor del té, no del azúcar. Esa situación necesita saber realmente qué está ocurriendo. No necesita pensar si es verdadero o falso. En el celular está un poco loco. Dice, qué bueno.
tiene que siempre se enciende solo. El corazón debe estar vacío, así la razón viene a establecerse en él. Les he dicho esa taza de té. Tú estás sentado, no estás probando el azúcar, estás probando el sabor de lo que viene. En la vida no necesitas decir es muy bueno y no necesitas decir ese es muy malo. Nada, no tenemos que estar predispuestos a nada. ¿Se entiende eso? ¿Por qué no quiere disfrutar de la vida? ¿Por qué no queremos estar tranquilos? Ah, está ocurriendo eso. ¿Qué cosa está ocurriendo? Siéntate a mirar. A ver, ¿por qué siéntate? Significa no estés predispuesto, estar tranquilo. Cuando estamos tranquilos, realmente puedes saber qué está pasando. Por eso dice, el corazón debe estar vacío, sin influencia exterior. No debe haber Pepe Grillo a tu lado. Mira lo que está ocurriendo. Hay gente muy cizañosa. Tiene ese problema de no cuidar su lengua. Pero solamente plantan semillas en nosotros cuando nuestra mente está llena de dudas. Misionera siempre me dijo, cuando tienes problemas y quieres pedir un consejo, pide a la persona que sea virtuosa, no a cualquier persona. ¿Se entiende? Si yo voy a pedir a cualquier persona, lógicamente voy a tener un dolor de cabeza. Pero muchos de nosotros buscan el consejo de una persona para sostener una idea equivocada, ¿sí o no? Ah, es que yo pregunté y fulano me ha dicho tal cosa y yo creo que tienes razón. No hemos dicho eso a la gente en nuestra cabeza y empezamos a hacer eso equivocado. Por lo menos hay una persona que piensa igual que yo y es equivocado. El corazón debe estar vacío porque cuando hacemos algo, lo hacemos porque debe ser hecho, es la forma correcta. ¿Ya? Si yo quiero abrigarme, debo usar una chompa, una chamarra, algo que me abrigue, ¿sí o no? ¿Sí o no? Debo buscar un medio. Pero la forma en la que yo lo haga depende de mí. Pero la razón es que tengo que cubrirme y abrigar. Entonces ahí hay un punto muy importante. No quiero abrigarme si no es con algo fino. ¿Está correcto? Incorrecto. Entonces, ¿me entienden lo que les estoy diciendo? No debe haber una influencia que nos impida reconocer lo que es correcto. Por eso dice, así la razón viene a establecerse en él. Cuando nuestros sentimientos y emociones los hemos trabajado, por eso, cuando ya ha iniciado, en ese momento nuestra conciencia está despierta. Cuando nuestra conciencia está despierta, puedes reconocer fácilmente qué es correcto, qué es incorrecto, ¿sí o no? Cuando podemos reconocer si es correcto o no, entonces vamos a responder adecuadamente a las circunstancias sin pensar de manera equivocada. Entonces, hay un detalle. Nos dice, en los libros budistas le dice, la persona tiene que iluminarse. Es como esta luz que tiene que estar en nuestro corazón, la luz de la razón, la luz de la verdad. Nos permite ver claramente nuestros sentimientos, emociones, nuestros deseos y vemos si son importantes o no. No es que decimos no me importa, después le duele. Sentimos dolor, entonces miramos lo que es importante. Y cuando nos damos cuenta de que es importante, viene decir si esta razón y esta forma de actuar es correcta. No hay forma de ocultar la verdad en nuestra vida, pero los actos equivocados perturban el entendimiento. Algunas personas, por beneficio y posiblemente porque lo necesitan, actúan sin discernimiento, pero hay un problema ahí. Si tú siembras una semilla de dolor, tienes un fruto doloroso, ¿sí o no? Siembra vientos y recoge tempestades. Significa, si nosotros obtenemos un beneficio equivocado porque lo necesitamos, pero las consecuencias posteriores son peores porque ya no podemos reconocer lo que es correcto y que es incorrecto. Entonces no podemos hacernos ilusiones, hay que cuidar nuestro corazón. No puede aceptar uno cualquier cosa porque tiene deseo, porque tiene problemas. No, lo que está mal,
este problema, si hay un problema en nuestras vidas, es porque no hemos reconocido adecuadamente. Mañana quiere otro problema. ¿Quiere otro problema? ¿O quiere solucionar ese problema? Todas las dificultades de nuestra vida es porque no hemos reconocido apropiadamente. Y ahora quiere cerrar los ojos y mañana va a haber otra vez problema. ¿Eso está bien? Como dice Santo, ¿no? Cuando él dice necesita dejar de comer carne y dejar de hacer causa y efecto. Si no quiere dejar de hacer causa y efecto, es como una persona que a veces está con problemas en su cabeza. Ya sabe, va a haber problema, pero no quiere dejar el problema. Entonces, ¿cómo va a avanzar uno mismo? Eso es doloroso en nuestra vida. El corazón debe ser firme para que los deseos no entren en él. Hay que tomar una determinación en nuestras apreciaciones, sentimientos, emociones y deseos. Hay que tratar de ser firme. No es fácil. Les digo, cuando escuché una charla de vegetarianismo, ese día mismo llegué a casa. Le dije a mi hermano y mi hermana y todos mis familiares, nunca más voy a comer carne. Y todos estaban sentados en grupo y empezaron a reírse de mí. Qué chistoso. Ya, está bien, me dijeron. Aquí tienes tu filete y tu comida. Come. Y lo que hice ese día fue comer toda la verdura y todo y dejé el filete. Y me dicen, ¿en serio no vas a comer? Pero si les acabo de decir, firmeza. Todo el día de hoy has tomado una determinación porque ha habido un problema que uno mismo ha causado. Entonces uno dice, nunca más, espero que no sea por resentimiento. ¿Por qué? Porque el resentimiento hace doler el corazón, es decir, lastimas tus propios ideales. Cuando te has enojado con alguien, dices, nunca más lo voy a hacer y no quiero más porque tú no escuchas. Pero eso es por resentimiento, no es porque realmente entienda dónde está la falla. En el caso de mí, cuando hablaba de comer carne, yo quería dejar de comer carne y nunca más lo hice. Gracias a Dios, el señor aliado estaba ahí, tenía una pensión y yo me pensioné ahí, estaba en la Jordán, yo iba ahí. Si no hubiera sido por ella y en ese periodo de tiempo que yo iba en el mediodía y en la noche, yo creo que nunca iba a poder ser vegetariano, aunque la primera semana no comí más carne, ni el perro comía mi comida, el sabor que yo cocinaba era horrible. Entonces en ese periodo de tiempo realmente he necesitado ese apoyo. Sin ese apoyo no hubiera ido a ningún lado. Entonces las personas que están alrededor nuestro son de vital importancia. Vital significa, sin esa presencia en el momento adecuado, no podemos llegar a un nivel alto de trabajo en nosotros mismos. Sin embargo, las determinaciones, si no son firmes, que nacen en nosotros, no podemos avanzar. Es muy importante para nosotros que cuando hay resentimiento, odio, podamos ser ecuánimes cuando elegimos qué es lo que no tenemos que hacer. Si no sabemos qué es lo que no tenemos que hacer, ¿cómo vamos a avanzar? ¿Y qué tenemos que hacer? Observarnos a nosotros mismos y observar si lo que estamos haciendo es equivocado. Por eso, el corazón debe ser firme para que los deseos no entren en él. ¿Por qué los deseos? Hay deseos buenos, también hay deseos malos. Hay deseos buenos porque se quiere ayudar a la persona. Hay deseos malos solo es para autosatisfacción. Cuando quiere algo, una persona te dice, he leído muchos libros de querer, he leído muchos libros de deseo. Él te dice, piensa y desea mucho, y quiere mucho ese algo, hasta el momento de perder la conciencia. Esa es la pregunta. No, ¿entendido? O sea, no es que te dicen, cuando desees muchísimo, naturalmente ya lo vas a alcanzar. Mentira. Ten tu objetivo y plan a futuro. Y mientras vayas trabajando, anda observando tu plan. Pueden surgir cambios. Y pueden surgir cambios porque cuando somos muy jóvenes no evaluamos apropiadamente nuestro entorno.
Entonces, al avanzar hacia nuestras metas, nos damos cuenta que hay cosas que también son importantes. La firmeza en nuestras determinaciones implica que empecemos a conocer mejor nuestros sentimientos y emociones. Cuando se es joven y se dice, yo quiero hacer esto, muchas veces no evaluamos apropiadamente y no entendemos lo que queríamos realmente. Y cuando decimos yo quiero y empieza a trabajar uno en sí mismo y empieza a pulir su propia conducta, empezamos a entender si eso que yo quiero es correcto o no. ¿Se entiende eso? Porque si yo quiero algo y no es correcto, entonces no tiene sentido, no tiene valor. Y en el momento adecuado es una pérdida de tiempo para mí, para mi propia vida. No quiero vivir en la ilusión, porque en la ilusión pasa como alguna persona llega a los 60 años, se siente vacío. ¿Qué ha pasado? Es que he hecho todo por ti. No hay persona que falleció y su esposo o esposa está a su lado y dice, ya no quiero vivir. Entonces su vida no ha tenido sentido. No vivimos por los demás, vivimos por nosotros. Si nosotros estamos claros, podemos transmitir ese algo a todas las personas que están alrededor nuestro. ¿Entiende ese punto? Si vivimos por nosotros, cuando algo sale mal, nuestra vida ya no tiene valor. Entonces hay que tener cuidado con eso. Hay que cuidar nuestros sentimientos, deseos y emociones, y tenemos que tener el cuidado de que no sean perturbados para no perder nuestro entendimiento, nuestra vida. Para llegar al nivel de santo, el corazón debe permanecer inconmovible. ¿Se entiende eso? No tiene que moverse. Primero, despertamos nuestra esencia espiritual. Usamos nuestra esencia espiritual para purificar nuestro corazón, y nuestro medio de uso es nuestra conciencia. Vamos puliendo nuestra forma de hacer las cosas. Se llega al nivel de santo cuando ese corazón ya ha llegado a un nivel de práctica alto. Eso no quiere decir que depende de la edad, depende de la forma en la que trabajemos. Si no nos apegamos, somos cuidadosos, naturalmente nuestro entorno se hace más simple. Confucio nos dice, evalúa en el día 3 veces tu forma de hacer las cosas. Al despertar, si has soñado algo que no estaba bien. Al mediodía, si has pensado en la mañana algo que no estaba bien o has hecho algo, valorar y evaluar esa circunstancia. Y en la noche, al acostarte, sí, en el otro tramo. Pero a medida que vamos aprendiendo más, nos damos cuenta que es continuo valorar, observar y juzgar nuestros propios actos. Estamos hablando con alguien, te das cuenta que lo que has dicho no estaba bien, pero ¿cómo sé? Lo sentimos en nuestra forma de hacer las cosas. Emocionalmente hay cambios. Cuando vemos a la persona al rostro, cuando estamos hablando, sentimos ese algo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos puliendo este algo. Entonces, cuando las personas ya vienen a nosotros y hay dificultades, entonces nosotros empezamos a hacer los cambios en el momento en el que se están dando. A lo largo de la práctica he tenido dificultades con mis hermanos de ideas. Entonces alguna vez, por ejemplo, era carnavales y encuentro a mi hermana coando y le digo, no deberías de coar, ¿por qué no ofreces fruta? Entonces ella me dice, ahora voy a hacer lo que tú me digas y dejar mis costumbres. ¿En qué te basas para hablarme esto? Y se enojó muy fuerte conmigo. Entonces yo me di cuenta de que estaba haciendo algo mal y le dije, discúlpame, no me molestes más, me dijo. Yo le dije, discúlpame. ¿Y qué es lo que hice? A esa dificultad que yo generé, ese momento resolví. La mayoría de las personas no hacemos eso, ¿sí o no? Empiezas a discutir con alguien e inmediatamente ya te pones a la defensiva, ¿sí o no? Yo solamente quería ayudarte. Dice que si quieres ayudar, ¿por qué no lo hacemos en la medida apropiada
para que la persona no se resienta, ¿sí o no? Pero para eso necesitamos estar nosotros lúcidos y atentos a lo que estamos haciendo. Si no tenemos esa lucidez, ¿y cómo vamos a ayudar? Si nosotros estamos perdidos y se puede ayudar a otro perdido, más perdidos, entonces vamos a generar una causa y efecto. Entonces, cuando empezamos a trabajar nuestro propio entendimiento, se refleja en la apreciación que tenemos de lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, lo que amamos. ¿Y eso qué quiere decir? Cuando alguien viene a poner en tela de juicio nuestros sentimientos y emociones, no nos enojamos. ¿Y por qué no nos enojamos? Porque no nos entiende. Solamente nosotros mismos nos entendemos. Entonces, escuchamos a esa persona si hay algo que está mal en nosotros y por qué no cambiarlo. ¿Sí o no? Si estamos generando una discusión, ¿por qué no bajar la cabeza y decir lo siento? ¿Por qué? Porque eso nos ayuda mucho a enriquecer nuestra conducta. No cambiamos nuestra personalidad, todos somos diamantes. Realmente tenemos una fuerza interior muy grande, pero ¿qué hacemos? La pulimos. Todos, absolutamente todos somos excelentes personas, no hay malas personas. Pero hay un problema, a veces quiere llegar a alguien, pero está lleno de esquinas, ¿no es cierto? Y ¡pum! Va chocando, ¡pum! Va chocando. Pero no, Santo dice, ¿por qué no hace todo circular? No choca. Y eso no es ser adulador, sino es saber cuándo habla, cuándo calla. A veces no sabemos nada y no hay necesidad de decir nada. ¿Por qué no permanecemos en silencio? Ese se pone más complicado porque necesitamos nuestra atención. ¿Por qué nuestra atención? Para vivir bien, para vivir tranquilo. ¿Pero qué necesitamos? Tranquilidad. ¿De dónde? Nuestros pensamientos. Ser inconmovible, muchas veces en el budismo se pone quieto, ¿no? Y empieza a meditar. Soy inconmovible. Como decía señora Liao de ese poeta, Sutumpo. Sutumpo dice, los 8 vientos de las emociones ya no me mueven. ¿Entiende eso? Y maestro pone en su escrito ahí atrás, perdón que diga así, Pedro. Y él mira eso, como él piensa, ¿no? ¿Cómo puede insultar mis principios? Tengo que ir a reclamar. Entonces sube a un bote, está yendo, en la puerta del maestro dice, los 8 vientos no molestan a tu corazón, pero un pequeño vientito ya hizo que pasaras el lago y vinieras hasta aquí. Y los ya enojados regresaron. ¿Se tiene ese punto? O sea, ¿qué pasa? Ese nivel, por ejemplo, no debería molestar a nadie. El hecho de que alguien no crea en nosotros. Eso es normal. ¿Por qué es normal? A veces la persona no nos conoce. Y estos cambios espirituales son imperceptibles. ¿Dónde se perciben? En nuestras relaciones. No es tan fácil que la gente nos conozca profundamente. No tenemos que enojarnos porque no crean en nosotros. Pero es muy doloroso no creer uno mismo en uno mismo. Por eso ese de inconmovible no significa no se puede mover. Significa que nuestros principios no se mueven porque alguien dice algo. Se mueven, ¿por qué? Porque necesitamos transformar nuestro entorno. Hacemos cambios. Ese inconmovible es nuestro espíritu, nuestro entendimiento. Ya hacemos cambios. Y ese proceso toma tiempo, no es fácil. Cuando hay muchas dudas, tenemos más preocupaciones. Y si nuestro corazón está confuso, nos sentiremos mal. Hay dudas porque no tenemos claro algo. Y hay dudas porque ciertas situaciones son básicas y se presentan por primera vez en nuestras vidas. Y cuando estas situaciones que son difíciles se presentan por primera vez en nuestras vidas, hay dudas porque muchas veces no sabemos cómo actuar. Pero lo más importante de eso es que tengamos principios. Por ejemplo, hemos hablado de los 10 mandamientos. Si somos católicos y tenemos los 10 mandamientos, debería estar estos directrices para ser humano muy arraigados en nosotros.
Es decir, tendríamos que tener en nuestra mente claramente cómo funciona. Los 10 mandamientos son lineamientos básicos de ser un ser humano. Todas las líneas religiosas las tienen, así como las 8 virtudes de Confucio, así como también estamos hablando del Tao Te Ching. O sea, hay principios y lineamientos básicos en todas las religiones, o como son los 5 elementos, o las 5 virtudes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Usamos esas herramientas para entender nuestro interior. Son reglas básicas de ser persona. Entonces, cuando hay dudas, yo voy a ir ahí y voy a verificar si lo que yo estoy haciendo es verdad. La primera virtud, ¿qué es? ¿Qué es la primera virtud? El amor filial. Entonces yo estoy siendo filial, estoy fallando a mi hermandad, o sea, y el otro es hermandad, lealtad, confiabilidad. Estoy siendo confiable, estoy siendo leal, ¿qué estoy haciendo? Estoy observando dónde estoy fallando. No, yo soy perfecto, no he fallado. Pero ¿cómo sé? Nuestras emociones son muy volubles y para pulir esas emociones necesitamos las circunstancias. Realmente necesitamos a los demás para ver dónde estoy fallando. Aunque yo sea perfecto, una situación me va a ayudar a ver dónde estoy fallando. Entonces yo mismo, es como, por eso dice Confucio, ¿no? Es como el escultor que estás sacando poco a poco, ¿sí o no? ¿Por qué vamos 2 días al dentista y no un solo día? ¿Acaso el dentista no puede solucionar? El dentista, de tanto mirar la misma cosa, ya está, ¿no? Esa punta en el diente, ya no reconoce si está bien o mal. Y por eso necesita un segundo día. Y el segundo día va y mira, ay, ¿qué es lo que le había hecho? Pero no dice, ¿no? ¿Qué es lo que le había hecho el pobre paciente? Y se sigue y empieza a sacar. Porque tanto ver, a veces nos equivocamos. Gracias a Dios está alrededor las personas. Pueden decir, mira, ¿dónde has fallado? Y nosotros no tenemos que molestarnos porque nos están ayudando a pulir la lija, que es unas piedritas muy chicas, ¿sí o no? Están lijando, ¿dónde está el problema? Y si no duele muchas veces, no es que el dolor sea bueno, pero algunos de nosotros somos muy tercos, no aceptamos. Entonces ese pequeño dolor nos recuerda que a veces somos muy tercos y somos más cuidadosos. Por eso, cuando hay dudas, tenemos más preocupaciones, ¿sí o no? Empieza a pensar, ¿está bien o está mal? Creo que está mal, no, está bien. Y si nuestro corazón está confuso, o sea, realmente no sabemos cómo hacer. Para que no haya ese problema, hay que ser cuidadoso. Y si se presenta ese problema, vamos a los principios, vamos a los preceptos, vamos a las virtudes. Nos observamos y somos cuidadosos, no para valorar y darle valor a lo que hemos hecho, no, sino para ver si realmente ha fallado algo. Y cuando ha fallado ese algo, ¿qué hacemos? Corregimos, estamos puliendo, dando forma, sacando luz. Entonces, cuando ocurre eso, entonces nuestro corazón está confuso. Cuidamos, vamos a un principio básico. Por eso, cuando hablamos de los 10 mandamientos, el primero es amar a Dios por sobre todas las cosas como a ti mismo. Si está en nuestra mente y nuestros actos son equivocados y nos estamos haciendo daño, empezamos a hacer cambios, ¿sí o no? Para que no nos dañe a nosotros mismos. No es, no, ya lo hice y no me importa. No, ¿y cómo voy a mejorar? ¿Cómo voy a pulirme? Entonces, realmente nuestro entorno, todas las personas que están alrededor de nosotros, son muy importantes para nosotros porque son herramientas para determinar dónde estoy fallando. Entonces, ese inconmovible solo puedo trabajar en las situaciones donde hay duda. Cuando me estoy dando cuenta que alguien no está de acuerdo, entonces no debo molestarme. Hay que ir a ver dónde está mal y observar y practicar si es que tengo un resquicio más. ¿Por qué? Ustedes saben, el diamante más hermoso es el que tiene más caras. La persona más amada es la que ha pulido más cosas y en sus relaciones es mucho más fácil conectar con todas las personas. No porque lo sepa todo, sino porque permite que la otra persona pueda conectarse y expresarse con uno mismo. Y ese es un proceso. No es fácil. No es fácil porque muchas veces la persona va a tocar lo más íntimo que tenemos y lo más importante. Hace muchos años estaba de salida para Asunción, entraba
tengo que salir a las 4 o 5 de la mañana, entro a las 7, pero si no voy a las 5 de la mañana, no llego. Hay una trancadera de hora y media. Si salgo a las 5, llego a las 6. Si salgo a las 6, llego a las 9. O sea, no hay manera. Entonces, cuando estoy saliendo, viene un señor Chan, no el señor Chan de acá, y me dice: ¿y tú no respetas los principios del templo? Y los respeto. ¿Y por qué te estás yendo tan temprano? ¿Me entiendes? O sea, ¿cómo le explicas? No te entiende. Y yo digo: permiso, disculpe, tengo que ir. ¿Realmente tú estás por encima de las reglas del templo? Me dice. Mejor me voy. Y ese día estaba muy enojado. ¿Cómo puede decir eso? Pero él también no lo entiende. Entonces llego a un punto en el cual, si no entiende, es porque yo tampoco me he dejado explicar, no me he dejado conocer. Entonces, pero eso, después de qué ha pasado, después de un enojo muy fuerte que he tenido, me he enojado mucho y digo: realmente no quiere entender. Y yo he llegado a la conclusión de que yo no me he dejado entender. ¿Me entiende? O sea, no es que él era malo o que estaba enojado conmigo. No, sencillamente porque yo no he tenido, se puede decir, la tranquilidad de ir y decirle, sino que yo he pensado: esto se sobreentiende. Y les digo algo: no se sobreentiende nada. Muchos de nuestros pensamientos son muy avanzados. Y hay personas que no pueden verlo de esa forma. Entonces hay que saber, pero también no es todos. Cuando nace un pensamiento, vienen los deseos. Uno piensa si es correcto o no. No, uno, si hay, yo quiero hacer, porque eso es bueno. Pero muchas veces no valoramos el proceso de entendimiento. ¿Qué quiere decir? Necesitamos que las personas entiendan las razones del por qué. A veces no funciona. Entonces, hay muchos deseos para sustentar eso que yo quiero, pero a veces, si no dejamos, si no estamos relacionados con otros, ¿y cómo vamos a saber si es correcto o no? Entonces, es muy importante la gente que está alrededor nuestro. Nuestra decana dice: la sabiduría viene de todo el grupo. ¿Por qué? Porque ese grupo permite enriquecer una idea, permite transformarla. Si nuestra meta es confusa, todo está terminado. ¿Eso qué significa? No podemos avanzar. Si nuestra meta es confusa, necesitamos cumplir. Si nuestra idea es equivocada, a veces no podemos hacer lo que queremos hacer. Puede ser la idea muy buena, con mucho sentido, pero si nosotros no sabemos cómo plasmarla, no podemos corregir nuestras vidas. Hay un detalle aquí: si se piensa demasiado, muchas veces hay mucho deseo. El Yaofán dice a su maestro, su maestro dice: estaban sentados frente a frente en la montaña, en un monasterio, durante 3 días. Ese maestro le dice una palabra: yo pensé que tú ibas a ser un santo, pero no eres más que una persona común. Las personas no pueden hacerse sabio o santo porque tienen demasiados pensamientos perturbadores. ¿Sí o no? Piensa mucho. Entonces esos pensamientos le impiden hacer lo que debe hacer. Muchas veces es mejor no piensa tanto. Haz lo que tienes que hacer. Tienes la norma, trabaja con la norma. Ese es un proceso de entendimiento, pero realmente somos muy rebeldes a veces. No respetamos la norma. Ahí tiene 2 pasos. Uno es la norma y otro es quiere avanzar. Entonces, ¿cómo no rompemos la norma y avanzamos? Pero necesitamos un mayor entendimiento. Y el mayor entendimiento está en la relación. Nos puede ayudar nuestro Buda interior a reconocer dónde están las fallas del corazón. Vamos a hacer una más y con eso terminamos el día de hoy. Siempre hay que cuidarse a sí mismo para estar alegres. Primero,
hay buena noticia, no esté muy feliz. Hay mala noticia, no esté muy triste. Si realmente es mala noticia, ¿qué se puede hacer? Incluso si está muy triste, no puede solucionar, ¿sí o no? Entonces, ¿para qué exageramos? Y el otro punto es lo contrario, no estemos muy felices. A veces hay una situación difícil, no podemos valorar apropiadamente. Hay que cuidarse, significa, hay que ser cuidadoso en las valoraciones que hacemos respecto a las personas. A veces, si no comprendemos mucho, hay que callarse y estar tranquilos. ¿Por qué? Porque más adelante podemos entender mejor qué significa. Hay personas a quien, si decimos algo, puede causar una gran dificultad en la persona, y no queremos hacer eso. Realmente somos buenas personas, pero no es tan fácil, porque la relación a veces se torna confusa. Cesar el corazón significa no dar lugar a los malos pensamientos. Hay que cesar el corazón, ¿a qué? A ideas equivocadas, a consejos equivocados, a consejos resentidos, a consejos exagerados. ¿Entiendes la palabra? Hay una persona que quiere hablar y te dice, ¿por qué no haces esto? Si está mal, no puede considerar, pero tal vez es una salida. No, va a generar más dolor, más causa y efecto. ¿Eso queremos? No queremos. Hay que cuidar ese pensamiento, esa idea. No es porque alguien dice se puede hacer, pero fulano ya ha hecho esto. No, no se puede. Es incorrecto. Si sabe que es incorrecto y alguien lo ha hecho, significa que no lo han agarrado. Significa que no ha generado un problema. No significa que sea correcto. No dar lugar a los malos pensamientos. Si está equivocado, no puede ni siquiera pensarlo. ¿Se entiende eso? No puede pensar, ¿será que es posible? Alguien lo ha dicho. ¿Será que yo puedo hacer? No, no se puede. Ahí se puede decir, hay un obstáculo en el corazón. Cuidado, ese espíritu está avisando. A veces hacemos algo equivocado. Abrir el corazón significa tener buenos pensamientos. Hace poco me comenta una alumna, me dice, hemos terminado saliendo de un lugar al que le hemos dado nombre, hemos creado una página en Facebook y hemos llamado clientes. Y la persona que nos ha dado el lugar ha agarrado y ¡pum! Nos ha sacado. Y me dice, me siento mal porque ahora ha usado nuestro nombre y está empezando a promocionar todo. Y yo le digo, ¿y por qué no te sientes feliz? Porque alguien aprecia tu trabajo. Es que nos ha traicionado, nos ha robado. No pienses si ha robado o no. Piensa que puedes ayudar a alguien. De esa manera tu mente no se va a quedar trabado. Las oportunidades están viniendo. Significa que en tu mente hay buenas ideas, que puedes hacer buenos trabajos, que puedes desarrollar tu capacidad. ¿Por qué estás resentida por algo? Entonces la persona me dice, no lo había pensado de esa forma. Eso es cierto. Lamentablemente, en nuestra mente a veces solo hay una idea y solo transitamos por ese lugar. Realmente duele cuando alguien no hace las cosas bien. Pero es peor cuando no reconocemos lo que está mal. A veces las situaciones vienen porque hay problemas. Es lo que les dije hace rato. Solo vienen las ratas cuando hay comida. Las cucarachas vienen, pero no se limpió bien. Y nosotros decimos, pues ¿por qué vienen las cucarachas? Hay que quitarlas a todos. Pero van a seguir viniendo. Eso es lo que quiere decir, van a seguir viniendo los problemas hasta que nosotros solucionemos el problema. Entonces hay que saber cómo trabajar esa parte. Entonces acá he puesto, ese corazón, no hay que dar lugar a cosas equivocadas. Leofante dice, incluso estando solo, no puedes pensar mal, porque ya estás creando una idea que se va a manifestar en un momento determinado y te va a causar problemas. Hace rato hemos dicho, una palabra, quiere o no quiere dominar su corazón uno. ¿Quiere o no quiere? ¿Quiere o no quiere?
Cuando veo algo no quiero estar pensando lo que no es. Pero si no queremos dejar de pensar lo equivocado, entonces ¿cómo va a dominar? Uno mismo no puede controlar porque uno mismo todo el tiempo piensa equivocado. Hay que trabajar en esa parte, todos nosotros. Y hay un detalle, no es tan fácil. ¿Por qué se dice mayor es más difícil que joven? Porque ya hemos tenido muchas experiencias y a veces no es tan fácil aplicar porque ha dejado una huella en nuestro corazón, en nuestros sentimientos. ¿Y por qué se dice joven es más fácil? Porque cuando uno tiene tantas experiencias marcadas, inmediatamente entiende y ya puede aplicar, no va a dejar un resentimiento en su corazón, ¿se entiende? Pero si la persona mayor o menor entiende, siempre podemos hacer cambios. No sé si hay alguna pregunta, por favor, con esto ya terminamos. Sí. ¿Puedo? Sí, adelante, don Jesús. Esta enseñanza yo veo que tiene una tendencia muy particular para cada uno de aprender de acuerdo a nuestro entendimiento.